Que Dios le bendiga en esta hora. Leemos la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2 nos dice de esta manera: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, le rogamos, hermano, ya, mire lo que está hablando, respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido en que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ya, aquí está hablando del anticristo, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, y ese Dios aparece con mayúscula, es decir, se levanta contra todo lo que tiene que ver con nuestro Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Ya? Seguimos leyendo, ahora va a hablar del falso profeta. Versículo 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo quien al presente lo detiene. Ya, está hablando en masculino, no en femenino, ya. Porque claramente no es la iglesia quien detiene la manifestación del anticristo, ya. Seguimos leyendo. Quien el presente lo tiene hasta que a su vez sea quitado en medio, ya. Nuevamente habla en masculino. Y entonces se manifestará aquel inicuo, aquí está hablando el falso profeta, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño, insiste la palabra engaño, que nadie los engañe, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Perdón. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino, mire, que se complacieron en la injusticia. Amén. Palabra del Señor. Bueno, aquí la palabra de Dios, el apóstol, habla en el versículo 1 claramente que él quiere y está hablando y va a hablar de respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, en forma visible, en forma corporal, en forma presencial. Un término muy común entre paréntesis hoy en día, ¿ya? Porque sabemos que hoy vemos a nuestro Señor Jesucristo, lo vemos por fe, lo sentimos por fe, solamente, ¿cierto? Pero un día le veremos cara a cara, tal como Él es, y un día Él aparecerá, ¿cierto? Y levantará su iglesia. El apóstol dice que no se conturbe, le decía a los hermanos de Tesalónica en su momento, ¿ya? Y esa palabra está hoy día más vigente que nunca, más que nunca, dice. No se dejen mover fácilmente de su modo de pensar. ¿Y cuál es el modo de pensar que tenían los hermanos de Tesalónica? Los hermanos tenían las enseñanzas del apóstol, el apóstol Pablo, ¿cierto? Tenían el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lógicamente no tenían todos los libros canónicos que nosotros tenemos, el canon de la Biblia, pero sin embargo ellos tenían la enseñanza del Espíritu Santo por boca, ¿cierto?, del apóstol Pablo, y el Espíritu Santo en forma ahí, estando presencial a través de la iglesia. No se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En ese tiempo había muchas cartas circulando de los apóstoles y por supuesto habían falsos hombres de Dios, hombres contenciosos, hijos del diablo que estaban ahí para perturbar el evangelio de Cristo, como hoy día lo hay también, porque hoy día en las redes sociales yo me doy cuenta, yo creo que imagino que usted igual, hay muchos hombres contenciosos, hombres vanagloriosos, hay hombres blasfemos sin ningún temor de Dios, de blasfemar contra Dios, de decir
con una altanería impresionante, una arrogancia. Pero Malaquías nos dice claramente que todos esos soberbios serán quemados un día. Dios raerá el pecado. Así, por eso, con temor y temblor debemos seguir a nuestro Dios con un espíritu, ¿cierto? Apacible, afable, ¿cierto? Y que Dios nos vaya moldeando cada día conforme a su santa voluntad. En el sentido de que el día del Señor está cerca, el día del Señor, la ira de Jehová. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Apostasía hay en todas partes del mundo. Recuerdo cuando niño, al lado de mi casa allá, en Lota había una iglesia, ¿ya? Sabe que todas las denominaciones decían, o todas las congregaciones cristianas, cuando se levantaba una falsa doctrina, todos decían, cuidado con esa iglesia, cuidado con esos hermanos, cuidado con esa gente, porque no predica la palabra de Dios. Todas las iglesias decían lo mismo. Pero hoy en día es difícil decir, ¿tendrá sana doctrina esa congregación? Esa iglesia tendrá a Cristo como centro de su adoración, como ejemplo de vida. ¿Será el enfoque Cristo o será un hombre, un ángel, un profeta? ¿Serán los apóstoles? ¿Será la iglesia? ¿Será el ungido que está ahí delante? Que hoy en día hay mucha apostasía. Sin que antes venga la apostasía. No vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía, la cual hay hoy día. Y se manifieste el hombre de pecado. Ojo, y dice, y se manifieste. Eso nos da un indicio claro de que tiene que manifestarse este hombre de pecado, ¿ya? El cual dice el hijo de perdición. Y el hijo de perdición, la palabra nos declara, menciona al hijo de perdición tanto a Judas Iscariote como también al anticristo. Son las dos personas que la palabra de Dios tilda hijo de perdición, ¿ya? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Se levanta contra todo lo que se llame Dios. Hoy día hay muchas páginas cristianas que se están cerrando, ¿ya? Sí, aunque no, los cristianos no usamos un vocabulario obsceno, ni tampoco usamos, ¿cierto? Grosería, ni descalificando a las personas, sino nosotros predicamos el Evangelio, el puro y santo Evangelio. Sin embargo, hay muchas cuentas que se están cerrando. A nosotros mismos, la cuenta, ¿cierto?, la han censurado y ahora mismo en este instante no sabemos si lo han cerrado la cuenta en el canal de YouTube, ¿ya? Todo por predicar la palabra de Dios por la sana doctrina. Entonces dice la palabra aquí, el cual se opone, y todo esto no viene de la noche a la mañana. El anticristo siempre, antes de, va a haber una preparación para que este hombre encabece todo este sistema político global mundial. Y, por supuesto, ya se está levantando este espíritu contra todo lo que se llame Dios. Por eso se están cerrando muchas cuentas con pretextos, ciertas excusas que no tienen ningún fundamento. Cuando vemos en las redes sociales todo tipo de cosas, de grosería, inmoralidades, obscenidades, ¿cierto? Corrupción, suciedad, insulto, y esos no se censuran. Pero la palabra de Dios está siendo restringida cada vez más y es todo cumplimiento de la Biblia, la palabra de Dios que está viva y presente, ¿ya? Como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto y ahora ustedes saben lo que lo detiene? A fin de que a su debido tiempo se manifiesta. Los hermanos de Tesalónica sabían claramente qué era lo que detenía la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición, ¿ya? Hay muchas teorías, yo respeto a los hermanos porque tenemos que amarnos. Si está el Cristo en nosotros, el Espíritu de Dios en nosotros, tenemos que respetarnos. Pero eso no es un indicador que siempre vamos a tener las mismas posturas bíblicas, ¿ya? Porque la palabra no es de interpretación privada, sino pública, ¿ya? Sin embargo, a lo que vemos, ¿cierto?
en la palabra de Dios claramente, la iglesia va a estar presente, la iglesia va a ser perseguida por tiempos y medio tiempo, 3 años y medio por el anticristo, ¿cierto? Junto al falso profeta. Daniel lo dijo, hará guerra contra los santos y lo vencerá. En los santos no se refería a Israel, sino a la iglesia. Y, por supuesto, Apocalipsis 13 también lo confirma, que la iglesia, ¿cierto?, será perseguida por el anticristo. Dice también el Apocalipsis capítulo 13, versículo 6, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en la tierra. En el cielo, perdón. Y el versículo 7 dice, y se le permitió, Dios lo permite, hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. Va a hacer guerra contra los santos, contra la iglesia, ya. Los va a vencer política, socialmente, pero nunca espiritualmente, porque la iglesia es victoriosa. Amén. Entonces, ahora seguimos Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo hay quien al presente, no dice quién es, tampoco dice quién en femenino, sino que masculino. Quien al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio. Puede, ¿cierto? Puede ser ¿por qué no decirlo? Un ángel celestial que está impidiendo esta manifestación. Los ángeles son espíritus ministradores, ¿cierto?, que están para servir a Dios y al cuerpo de Cristo. Entonces, pues hay un poder celestial que está deteniendo la manifestación de este anticristo. Y dice, y entonces aquí habla del falso profeta, porque los dos van a estar trabajando, obrando sus maldades, ¿cierto?, su iniquidad, y ambos van a ser lanzados vivos dentro del lago de fuego. Y entonces se manifestará que el inicuo, ya, estamos hablando del religioso, el falso profeta aquí, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, es decir, por un trabajo de Satanás. Mire, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Eso, repite la palabra mentiroso, engañoso, todo esto. ¿Por qué? Porque es la gran señal que hay en el tiempo final. El engaño, Jesús lo dijo claramente cuando le preguntan, y en Mateo 24:4, Marcos 13 y Lucas 21, cuando Jesús le preguntan, ¿cierto?, cuál es la señal de su venida o la señal de su venida, lo primero que Jesús resalta, lo primero que responde es una advertencia: que nadie los engañe, que nadie. No dice los falsos profetas, no dice solamente la política, no dice los medios de comunicación, sino que nadie. Eso abarca, implica todo, ¿ya? Entonces dice, inicuo que cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales. Hoy día la gente busca señales. Hoy día no busca la santidad. Hoy día, como le dice Pablo a Timoteo, que no soportarán, llegará el tiempo que no soportarán la sana doctrina, sino que se unirán a maestros conforme a sus propias concupiscencias, ¿cierto? Apartarán la verdad del oído y ya no soportarán la sana doctrina y se volverán a las fábulas, a las entretenciones, a los cuentos, a todo lo que tiene que ver con la entretención, y no soportarán la sana doctrina. Y dice aquí, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Se da cuenta? Cuando un creyente no recibe a Cristo, no quiere recibir el amor de la verdad, no quiere recibir a Jesucristo, eso queda expuesto ese creyente para creer la mentira y para ser engañado. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crea la mentira. ¿Se da cuenta? Dios permite que descienda, ¿cierto?, para que venga en realidad de la obra de las tinieblas un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hoy día hay mucho engaño, hay mucha maldad, mucho pecado. Todo esto nos dice que el Señor viene, pero usted y yo tenemos que, como las vírgenes prudentes,
Está